Muchachos, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. ¿Cómo va Palacios? ¿Cómo está todo? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Usted Ah, cómo bueno, va? perfecto. Bien también, Palacio, gracias a Dios. Aquí ya terminando el día de labores. Ah, me alegra mucho, profe. Gracias, Palacio. Bueno, vamos a empezar. Por ahí vi algunos más conectados, de pronto se desconectaron, pensando de que no iba a haber información. De todas maneras, no hay ningún problema. Todas las noches se monta el respectivo video a la página, al canal de YouTube, y no hay ningún problema para que lo puedan observar, mirar, escuchar mientras trabajan, mientras van en el vehículo, ya cuando estén descansando. Entonces vamos a proseguir con el decreto 2535 que estábamos viendo la noche pasada, el decreto por medio del cual se expiden las normas sobre armas, municiones y explosivos. Decreto Ley 2535 de 1993. Quedamos sobre el artículo 21, cuando ya el citado decreto entra ya como tal en la clasificación de los permisos. El decreto define o clasifica los permisos en tres modalidades. El permiso para tenencia, el permiso para porte y el permiso especial. Esos son los tres tipos de permiso dentro de esa clasificación que el decreto ley nos trae. Y nos dice que los permisos tienen validez en todo el territorio nacional. Entonces, prosiguiendo con esta clasificación, tenemos el permiso de tenencia, permiso que, eh, o norma, más bien el artículo 22 fue modificado por el artículo 9 de la ley 1119 del 2006, quedando de la siguiente manera. El permiso de tenencia es aquel que autoriza a su titular, o sea, al ciudadano, para mantener el arma en el inmueble declarado, dentro del inmueble que se declara dentro del mismo permiso, lógicamente, correspondiente a su residencia, puede corresponder a su sitio de trabajo o al lugar que se pretenda proteger. Siempre es importante que cuando se revisen estos permisos de tenencia, en los casos de policía, también es importante que el funcionario verifique que el mismo eh, tenga el inmueble plasmado o declarado en el cual debe permanecer el arma bajo esa tenencia del titular, y solo podrá autorizarse la expedición hasta de dos permisos para tenencia por persona, o sea, máximo dos armas de fuego para la tenencia dentro de un inmueble, ya sea residencia, ya sea el sitio de trabajo o cualquier lugar que se pretenda proteger. En el mismo parágrafo de ese artículo nos indica que para la expedición de este tipo de permisos, cuando se trata de tenencias permanentes a los coleccionistas, es decir, aquellas personas que tienen bajo su dominio armas de fuego de colección, deberá presentarse la credencial de que es coleccionista de acuerdo con lo previsto en esta ley, que lo vamos a ver más adelante. Y para la expedición de los permisos para tenencia deportista, deberá también acreditarse la afiliación a algún club algún club, perdón, de tiro o caza que esté afiliado a la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva. Entonces tiene que haber siempre la conexión entre los permisos y que se acredite que el titular sea afiliado o sea miembro de estos clubes de tiro o caza deportiva. Pasamos ahora al permiso para porte. El permiso para aporte es aquel que se autoriza a su titular para llevar consigo un arma. Es decir, que es aquella, como su palabra lo dice, su nombre lo dice, es aquella que el titular porta independientemente del lugar donde esté. La misma norma nos indica en ese artículo 23 que solo podrá autorizarse la expedición hasta de dos permisos para aporte por persona. Pero se debe tener en cuenta lo siguiente: lo normal es que pues, se lleve solamente un arma consigo, ¿no? En el caso de un segundo permiso se deberá evaluar
de acuerdo con las circunstancias particulares de seguridad del solicitante por la autoridad competente. Es decir, si el ciudadano va a solicitar el permiso para aporte de una segunda arma, este segundo permiso debe someterse a una evaluación de acuerdo a esas circunstancias particulares de seguridad o de una grave seguridad o de una vulneración posible a esa seguridad por parte del solicitante. A quienes se demuestren que están en las circunstancias contempladas en el literal C del artículo 34 del presente decreto. ¿Y qué nos dice ese literal? Que tiene que tenerse en cuenta sobre todo la evaluación estricta por parte de la autoridad y que existan circunstancias reales para la vulneración de la seguridad, peligro para la vida, para quien solicite ese segundo permiso. El permiso para aportes de armas de defensa personal se expedirá por el término de 3 años. Recuerden eso, muchachos. El permiso para aporte de armas de defensa personal se pide por 3 años y el permiso para aporte de armas de uso restringido tendrá una vigencia de un año. Armas de defensa personal 3 años, permiso para aporte de armas de uso restringido tendrá la vigencia de un año. Y finalmente, el artículo 24 nos trae a colación el permiso especial, el permiso de porte especial, que es aquel que se expide para la tenencia o para el porte de armas destinadas a la protección de misiones diplomáticas o funcionarios extranjeros legalmente acreditados. Entonces, este permiso especial, como la norma lo dice, se expide solamente para que este tipo de armas o el porte de este tipo de armas sea destinado a la protección de estas misiones diplomáticas. Cuando la concesión de este permiso se haga a nombramiento de la misión diplomática, la vigencia será por 4 años. Este es un término pues especial aparte, donde diferencia de los que ya vimos que para el porte de defensa personal es por 3 años y para el porte de armas de uso restringido la vigencia es de un año. Para este tipo de permisos especiales la vigencia será por 4 años. Las excepciones que nos muestra o que nos trae la norma, el decreto ley 2535, nos refiere a que no se requieran permisos para porte o para tenencia de armas neumáticas de gas y las armas largas de pólvora negra, incluso las escopetas de fisco. Entonces, estas son las excepciones frente a ese tipo de armas, ¿no? Estas armas neumáticas, armas a gas que expulsan una especie de diábolos o de balines, no se requiere este tipo de permiso. Pero lógicamente, no obstante, lo que se acaba de citar, las armas que no requieren permiso estarán sujetas a las disposiciones previstas en los artículos 81 y 94 del presente decreto en lo pertinente. El artículo 26 nos trae las autorizaciones a personas naturales, lo cual nos indica que sin perjuicio a lo previsto en los artículos 23 y 34, literal C del presente decreto, a las personas naturales solo se les podrá autorizar hasta 2 permisos para tenencia y hasta 2 permisos para porte de armas relacionadas en los artículos 10 y 12 del presente decreto. Entonces ya el artículo 26 ya nos recoge lo ya dicho y nos indica que máximo son 2 permisos por persona para tenencia y hasta 2 permisos para porte. Ya sabemos que el segundo permiso para porte se debe estudiar más rigurosamente las condiciones de seguridad del solicitante para esa segunda arma para el porte. En lo que tiene que ver con las autorizaciones para las personas jurídicas, solo podrá o se les podrá autorizar el permiso para
tenencia hasta 5 armas a las personas jurídicas, hasta 5 armas de cualquiera de las siguientes: pistola, revólver, carabina, escopeta, de las características previstas en el artículo 11, salvo a los servicios de vigilancia y seguridad privada, los cuales se rigen por las normas específicas previstas y las disposiciones que se reglamenten. Entonces, en un principio, pues, se está hasta por tenencia 5 armas de fuego, pero podría tener un poco más de aumento dependiendo de la necesidad por parte de la persona jurídica quien lo solicite. También el artículo 28 de la norma nos habla sobre las autorizaciones para inmuebles rurales, es decir, fincas. La autoridad militar respectiva podrá conceder permiso para tenencia hasta de 5 armas de defensa personal en predios rurales, ¿no? Fincas o casas alejadas de zonas rurales de los municipios, pero sobre todo las fincas, ¿no? Estamos hablando, o el artículo se refiere a este tipo de inmuebles rurales como fincas, como haciendas, fincas de recreo, clubes que quedan alejados de pronto de la cabecera municipales de los respectivos municipios o ciudades. Cuando los permisos o cuando por especiales circunstancias se requiere un número superior de permisos, el propietario del inmueble deberá constituir un departamento de seguridad en los términos que establezca la ley. Esto lo dice el parágrafo del artículo 28, en lo que tiene que ver con las autorizaciones para los inmuebles rurales. El artículo 29 vuelve otra vez a las misiones diplomáticas y autoriza al Comando General de las Fuerzas Militares para la expedición de permisos para la tenencia o porte de armas y municiones que pretendan o que se busquen para proteger sedes diplomáticas y sus funcionarios debidamente acreditados por el gobierno colombiano, teniendo en cuenta, pues, lógicamente, las circunstancias concretas de cada misión o funcionario. Sabemos que estas misiones diplomáticas o de la ONU, por ejemplo, son organizaciones donde la seguridad es primordial. Seguridad de los funcionarios la tienen como una de sus principales prioridades frente al ejercicio de sus funciones, frente a las misiones que estas organizaciones desarrollan al interior de cada país. Igualmente, el artículo 30 nos habla de la autorización para la instalación de polígonos. Y la norma es clara, o el artículo 30 es claro, eh, al requerir para la instalación de polígonos de tiro, requerir la autorización del Comando General de las Fuerzas Militares previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional. Posiblemente también en el caso de la instalación de un polígono de tiro se requiera directamente la autorización por parte de el Comando General de las Fuerzas Militares, delegado ese poder ante los batallones o ante los distritos militares, solicitando pues este tipo de autorizaciones para la construcción e instalación de polígonos de tiro. Pasamos ahora al título que nos describe la cesión del uso de las armas de fuego. Nos dice la norma que cuando el titular del permiso para la tenencia o para el porte requiera efectuar la cesión de su uso, deberá hacer la correspondiente solicitud ante quién, ante la autoridad militar competente, quien fue la que previamente le ha autorizado ese uso, ¿no? Para lo cual la autoridad podrá autorizarla si el sesionario reúne los requisitos de que trata el presente decreto. Entonces, la norma nos dice que se puede hacer cesión del uso. Claro que sí, se sometería a un procedimiento interno ante la autoridad militar correspondiente, quien ya pues lógicamente habría efectuado el permiso con anterioridad y pues lógicamente el cesionario, o es decir, la persona a quien se le va a ceder el permiso debe lógicamente cumplir con los requisitos como si fuera a solicitar el permiso por primera vez. Se debe cumplir con estos requisitos para poder autorizar
la cesión del uso o del permiso de esa arma. Pero debemos tener en cuenta que el artículo 45, frente a esta solicitud de cesión del uso de armas, eh, nos enumera los casos en los cuales es procedente la cesión, ¿sí? Entonces, como primera medida, entre personas naturales o entre personas jurídicas previa autorización de la autoridad competente. También, como segundo aspecto, se puede autorizar la cesión de una persona natural a una persona jurídica de la cual sea socio o propietario de una cuota parte, o de una persona jurídica a una persona natural la cual sea socio o propietario de una cuota parte previa autorización de la autoridad competente. Entonces, pues lógicamente, el caso es muy claro. O entre miembros integrantes de clubes afiliados a la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva y de un club a otro, por ejemplo. Y finalmente, las armas de colección deben ser cedidas entre coleccionistas y entre coleccionistas y particulares. El literal D del citado artículo nos dice que a la muerte de su titular podrá ser cedida a otro coleccionista o a sus herederos o a un particular, o de lo contrario tendrán que ser devueltas al Estado. Ese es un trámite, pues, la verdad, pues, tocaría aprobarse, ¿no? Dentro de un proceso de herencia, de que exista un arma de colección y que ésta deba regresarse. Finalmente, el parágrafo primero ordena que cuando se presente la cesión entre un coleccionista y un particular, este último deberá tramitar su permiso para aporte o tenencia conforme a lo señalado en el decreto en cuanto a las cantidades y clasificación de las armas. Ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver ya con las municiones. ¿Qué nos dice el decreto ley 2535 del 93 respecto a las municiones? El artículo 46 nos indica que se entiende por munición la carga de las armas de fuego necesarias para su funcionamiento, y regularmente está compuesta por vainilla, fulminante, pólvora y proyectil. Sencillo recordar estos elementos que hacen parte de la munición, donde se entiende la misma como eh, la carga de las armas de fuego, y por la cual es necesaria o es irrenunciable para el funcionamiento del arma de fuego, y regularmente está compuesta por la vainilla, fulminante, pólvora y proyectil. El artículo 47 de la norma nos habla de la clasificación de las municiones, y esta nos dice que hay dos grandes clasificaciones. La primera, por el calibre. La munición se clasifica por el calibre. Y segundo, por el uso. Por el uso, pues, de guerra o de uso privado o de defensa personal o deportiva o de cacería. Entonces, la munición, conforme a este artículo, el 47, como ya se dijo, clasifica las mismas, primero por calibre, segundo por el uso. En lo que tiene que ver con la venta de las municiones, de las autoridades militares de que trata el presente decreto, podrán vender las municiones a los titulares de los permisos correspondientes, solamente a los titulares, ¿no? El que tenga permiso para tenencia o para aporte es el único autorizado de solicitar la compra de munición ante la autoridad competente, es decir, Indumil. Quien a juicio, quien a juicio podrá pedir, además de la presentación del permiso, la presentación del arma. Eso depende pues ya de cada distrito militar, pero por lo menos sí, lógicamente tendría que presentar o hacer presentación el titular del respectivo permiso para poder adquirir, comprar la munición que va a ser propia del arma en la cual tiene ese permiso. El artículo 49 prohíbe la venta y uso particular de municiones explosivas, tóxicas, expansivas y de fragmentación. Ya lógicamente el artículo conectado con el principio de exclusividad del Estado colombiano para en lo que tiene que ver con la adquisición, importación, venta de armas, municiones, y pues lógicamente este artículo 49 prohíbe
cualquier tipo de venta o de uso particular de municiones de este tipo. Y finalmente pasamos a lo que tiene que ver con los explosivos. Los explosivos se tienen en el artículo 50 como todo cuerpo o mezcla que en determinadas condiciones puede producir rápidamente una gran cantidad de gases con violentos efectos mecánicos o térmicos. La venta de estos explosivos y sus accesorios se realizará previo el cumplimiento de unos requisitos. El artículo 51 nos trae primero el diligenciamiento de la respectiva solicitud. Lógicamente, pues se tiene que diligenciar un formato ante la autoridad competente. Segundo, la prueba de la actividad para la cual se requiere el explosivo. Tercero, la justificación de la cantidad de los mismos. Y cuarto, el certificado judicial del solicitante. Finalmente, como quinto requisito, nos indica que los medios de que dispone la persona, la entidad que adquiere dichos explosivos, para ejercer el control que sobre los mismos exigen las autoridades militares competentes. Lógicamente deben ser expertos quienes quieran vender este tipo de explosivos. El parágrafo del artículo nos habla sobre la potestad discrecional de la autoridad militar competente, debiendo tenerse en cuenta la situación de orden público reinante en la zona donde se vaya a utilizar el material y la conveniencia y seguridad para el Estado. El artículo 52 nos habla sobre la responsabilidad que tiene toda persona natural o jurídica que adquiere explosivos. Debe responder por su correcta y exclusiva utilización para los fines detallados en la solicitud de compra. Lo mismo para el transporte aéreo de armas, municiones, explosivos, se efectuará observando las regulaciones del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces cuando con lo estipulado en el manual de reglamentos y demás sobre ese particular. Lo mismo, importante también lo mismo sobre el transporte de estos explosivos y sus accesorios, se efectuará de acuerdo con lo que expide el Comando General de las Fuerzas Militares. No cualquiera puede transportar este tipo de explosivos aún siendo ellos autorizados, ¿no? Para la venta. La norma nos trae también algunos aportes o alguna información importante frente a lo que se trata de clubes de tiro y de caza, una afiliación frente a la Federación Colombiana de Tiro, donde esta organización, como sus integrantes, pueden afiliarse estableciendo unos requisitos conforme a las directrices que emita el Comando General de las Fuerzas Militares, lógicamente también para la licencia correspondiente a la casa de esa entidad administradora de los recursos naturales en ese evento conforme a ese concepto favorable que se pida. Los clubes de tiro y de caza, una vez afiliados a la federación, eh, quedan bajo el control del comando de unidades operativas o tácticas o sus equivalentes en la Armada y Fuerza Aérea del lugar de la sede de dichos clubes. El artículo 65 nos habla también de una responsabilidad que cada club de tiro y de caza frente a las autoridades militares en el correcto empleo de las armas, de las municiones de propiedad de sus socios, sin el prejuicio de la competencia de cada uno en esto, ¿no? Pues lógicamente se tiene que tener en cuenta el protocolo del manejo de armas en todo momento con respecto a los socios y como tal políticas empresariales o de asociación frente a estos clubes de tiro y de caza. Finalmente, en lo que tiene que ver con el servicio de vigilancia y seguridad privada, el artículo 77 y siguiente del decreto nos habla sobre la supervisión, sobre la autorización, de hecho, de ese uso de armas para servicios de vigilancia y seguridad privada, quienes podrán usar armas de fuego de defensa personal en la proporción máxima de un arma por cada 3 vigilantes en nómina y excepcionalmente armas de uso restrictivo de acuerdo con el previsto en el parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto.
El artículo 78 también nos indica sobre la idoneidad para este uso de armas por parte de estas empresas de vigilancia y seguridad, en donde nos define que toda persona que presta el servicio armado de vigilancia o de seguridad privada debe ser capacitado previamente en el uso de las mismas y acreditar su cumplimiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La tenencia y el porte de estos servicios de vigilancia y seguridad privada se deben, frente a estos permisos de tenencia y porte, se deben obtener para adquirir igualmente las municiones para el uso y el porte de las armas ante la autoridad competente ubicada en el lugar donde funcione la oficina principal, sucursal o agencia de servicio de la determinada empresa de vigilancia. El personal que porte pues, el armamento deberá contar pues, con una serie de documentos o requisitos, donde el primero sería la credencial de identificación vigente, expedida por la superintendencia, y segundo, copia auténtica del permiso de porte correspondiente, que hace parte siempre del carnet de identificación frente a este personal al servicio de empresas de vigilancia y seguridad privada. La devolución de las armas en este tipo de servicios cuando las empresas se disuelvan o sea cancelada la licencia de funcionamiento o su credencial, este tipo de armas se deberá entregar el armamento, municiones y permisos correspondientes al comando de la fuerza militar, o en este caso, pues ante la autoridad competente que sería INDUMIN, lógicamente. En lo que tiene que ver con la incautación de armas, es la competencia, ¿no? Para poder incautar armas son las autoridades competentes para incautar armas, municiones y explosivos. Pues lógicamente habla de una competencia procesal o procedimental donde primero todos los miembros del servicio activo de la fuerza pública cuando se hallen en el cumplimiento de funciones propias del servicio. Es decir, que cualquier miembro de la fuerza pública es competente para incautar y poner a disposición un arma, munición explosiva y sus accesorios cuando se está frente a la falta del permiso correspondiente, ¿no? Ya sea para tenencia o para porte. Segundo, los fiscales, los jueces de todo orden, inclusive gobernadores, alcaldes, inspectores de policía en los territorios en los cuales se conozca de la tenencia o el porte irregular del arma, munición explosiva. Cuarto, los administradores y empleados de aduanas encargados del examen de mercancías y equipajes en ejercicio de funciones. Quinto, los guardias penitenciarios, es decir, el INPE. Y sexto, los comandantes de naves, aeronaves durante el desplazamiento. Esta incautación procede en todos los casos en que se posea o porte un arma, munición, explosivos y sus accesorios sin el requisito o sin el cumplimiento más bien de esos requisitos exigidos por el decreto, por la ley, ¿cierto? La autoridad que incaute el arma respectiva está en la obligación de entregar a su poseedor la constancia de que se hace la respectiva incautación. Igualmente, este decreto en el artículo 85 nos trae algunas causales de incautación, como por ejemplo, primero, consumir licor o sustancias psicotrópicas portando armas, municiones y explosivos en lugares públicos. Pues lógicamente se le puede a unas incautar mediante el levantamiento de una acta de entrega de inventario y luego se le entregaría más adelante al poseedor legítimo o al titular de esta arma, pero sí se puede proceder en el caso del consumo de licor o de sustancias psicotópicas a la incautación. Segundo, portar o transportar el arma, munición o explosivo en notorio estado de embriaguez o bajo los efectos de la sustancia. Tercero, pues ya portarlo sin el permiso o licencia correspondiente, pero esto ya, pues lógicamente, como sabemos, se convierte en un delito. Muchachos, hasta aquí dudas o preguntas. El día de hoy ya terminamos lo que tiene que ver con el decreto ley 2535 del 93, por el cual se expiden las normas sobre armas, municiones y explosivos. El video se montará inmediatamente a la plataforma y nos estaremos viendo, muchachos, la otra semana para un nuevo tema con respecto
al cronograma de formación por parte del director del curso. Entonces, espero que haya sido de su agrado, que pasen buena noche y Dios los bendiga. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Buenas noches, Palacio, bendiciones. Gracias, Muchas profe, gracias, igualmente. profe. Que tenga buenas noches. Gracias, Acosta, buenas noches también, bendiciones.